A mí lo que me gustaría antes que nada es preguntaros porque no, las organizaciones se llenan la boca de que el activo más importante son sus trabajadores, pero a la hora de la verdad los hechos, pues bueno, racanean medios, pasamos de puntillas por el tema preventivo, ¿no? Entonces, ostras, ¿qué hace que vosotros consideréis, porque me consta que consideráis la prevención como un activo diferencial, como una herramienta de mejora de la competitividad de la organización? ¿Cualquiera de los dos? Si quieres comenzar tú. Bueno, en nuestro caso, la verdad es que somos muy conscientes de que es importante cuidar y proteger a las personas que forman parte de la empresa, y más cuando hablamos de un sector como el nuestro, como el de Rentokil y el de Loquímica, que es el control de plagas, donde se hacen trabajos que incluyen riesgos, como puede ser un trabajo en alturas, y además estamos en contacto con producto químico. Entonces, si ya de por sí tenemos una conciencia sobre la prevención, el sector en el que nos encontramos pues obliga a que esa conciencia se lleve a cabo y se materialice. Sí, yo también quería añadir ahí, por ejemplo, lo que has dicho, el tema de inversiones, cosas así. Yo no sé si como cosa buena o cosa mala, mi departamento de prevención al que yo represento, pues soy el director de prevención de Rentokil, yo no tengo un presupuesto asignado. Eso puede sonar como algo negativo, pero básicamente tengo carta blanca para lo que tenga que hacer, siempre y cuando venga justificado con un business case, con unas razones detrás. La primera que se suele utilizar en prevención es el requisito legal, pero luego hay algunas otras cosas de mejora continua, de otros argumentos. Ya digo, yo no tengo, digamos, yo no tengo acceso a la cartera, pero sí tengo acceso a la cartera con justificación. Bueno, eso denota ya un entorno muy proclive, muy pro prevención, ¿no? Oiga, usted no tiene un budget, no tiene una limitación de presupuesto, pero lo que usted pueda justificar en el qué, cómo, cuándo, dónde y sobre todo el por qué, ¿no? A partir de aquí, jolín, muchas empresas tendrían que haber, como vosotros, que la sensibilidad de la dirección general y, por ende, evidentemente, del director financiero, pues os acordáis que yo os he preguntado, ostras, ¿por qué entendéis esto como un instrumento de mejora de la competitividad? Porque tras esto, evidentemente, el resultado es menos absentismo, ¿vale? Más engagement con los trabajadores porque notan el abrazo del oso, ¿no? Que se preocupa la organización por ellos, ¿no? Por tanto, ostras, un trabajador que siente el abrazo del oso, su nivel motivacional es mayor y evidentemente, ostras, una persona que realmente está motivado en una organización de este tipo bajan los conflictos, ¿eh? Entre trabajadores, entre mandos y trabajadores. Por tanto, esa mejora de la competitividad está allí. Y eso es mentalidad del equipo directivo, sin duda alguna. Sí, y bueno, y en este tipo de cosas, tipo, no sé si conoceréis la curva de Bradley, que es el tema de cultura preventiva. Si ahora mismo tú ya tienes un poco establecido que no vas al trabajo, digamos, como a la guerra, a ver si hay suerte y sales vivo, si ya tienes, digamos, esa certeza de que, como has dicho, el abrazo del oso es esa protección de tu empresa, pues ya te preocupas de ir al siguiente nivel, el ir a mejorar la cultura preventiva, ya no solo de mirar de, ostras, que hay muchos riesgos aquí, a ver si me voy a accidentar, ya también te preocupas del resto, de que la gente también mire por ti y tú mires por el resto de tus compañeros. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. A mí me gustaría, fruto de esa implicación que me consta que tenéis los dos y vuestras direcciones generales de las dos empresas, todo y que pertenecéis hoy en día al mismo grupo, me gustaría que nos comentaseis, que comentaseis a la audiencia qué acciones realizáis para poder conseguir, con independencia del cargo que ocupen, la implicación de todos los trabajadores de la organización en la actividad preventiva de la misma, ¿no? Porque realmente la implica, o sea, orquestar a la gente ya es difícil porque cada uno es de su padre y de su madre, pero conseguir que se impliquen, ¿eh?
Una cosa es que no resten y la otra es que sumen, ¿no? Repito, para que yo ya sé la respuesta, pero los oyentes no. Entonces, me gustaría que explicases, porque hacéis cosas interesantes que yo creo que hay que poner en valor, ¿no? Concretamente, la pregunta es, ¿qué hacéis para conseguir que todo el mundo se implique en la actividad preventiva y ya no solo que sea el prevencionista, que sea la voz que clama en el desierto y que va llamando al orden a uno, al otro, al de más allá? Pues en nuestro caso, por ejemplo, lo enfocamos con formación. Con formación más allá de la que marca la norma. Y es, por ejemplo, nosotros todos los responsables de centro de trabajo tienen formación específica en prevención de riesgos y se ha designado también a una persona en cada centro de trabajo, además de este responsable, que es el responsable de prevención, que es un poco los ojos del departamento de prevención en cada uno de los centros de trabajo, y estas personas también tienen la formación de prevención, unido a, por ejemplo, de la mano de Alfredo y de los compañeros de Rentokil, la última formación que hemos llevado a cabo, que son las reglas de oro y las notas rosas, que al final es para que todas las actividades se realicen de forma controlada, segura, legal y efectiva. Y es un poco a grandes rasgos, nosotros enfocamos ese compromiso con la formación. Alfredo, ¿vosotros lo hacéis igual? Sí, bueno, al fin y al cabo nos estamos integrando y seguimos patrones muy, muy parecidos y sí, obviamente la formación es clave. La gente que sabe lo que está haciendo es muy importante. Nosotros tenemos, digamos, una estructura un poco distinta, por lo tanto no tenemos esa misma estructura, pero sí que nuestros líderes supervisores tienen esa formación específica. Y también, pues eso, tenemos las herramientas típicas, en este caso, de comunicación. Un comité de seguridad y salud en un par de centros. Si no, tenemos una representación legal de trabajadores que siempre sirven de puente entre los trabajadores y la dirección. Pero también lo cierto es, y en este caso nosotros tenemos la suerte, bueno, digamos, aunque seamos la misma empresa, tanto la cabeza de Loquímica como la de Rentokil, ambos son personas muy abiertas y siempre reciben de buen agrado el comentario de algún técnico. Como siempre, con respeto siempre se llega a todos lados, pero vamos, que te digo que la gente, aquí hay una cultura de puertas abiertas y todo el mundo es bienvenido a dar un feedback. Hay buzones de sugerencias. Y comentabas antes, todos los trabajadores, muy difícil los términos absolutos. Obviamente hay gente más locuaz, gente más verbal y gente que lleva el cabreo por dentro. Pero bueno, de alguna manera u otra siempre te llega el comentario de la gente que está un poco descontenta y se hace lo que se puede. Obviamente no se puede agradar a todo el mundo, pero lo importante es que la gente se vea con la potestad de hablar y que nosotros escuchemos y siempre hacemos algo. Siempre se intenta hacer algo, por lo menos explicar el por qué no se hace. La inacción también tiene que justificarse de alguna manera. Entonces, eso digo, se fomenta la comunicación. Totalmente de acuerdo contigo. Nosotros hemos hecho un estudio a 2.000 empresas de entre 50 y 450 trabajadores y derivado de esa encuesta en la que han participado más de 22.000 personas de diferentes cargos dentro de la jerarquía de la empresa. Eso que decías de dar ese feedback es importantísimo. ¿Por qué? Porque en nuestro país, desgraciadamente, el resultado de la encuesta me dice, y hombre, no es moco de pavo encuestar a 22.000, más de 22.000 personas. Ya quisieran las encuestas del CIS para las elecciones tener una muestra, cada una de ellas, de 22.000. Nos ha llevado 1 año y medio, ahí se dice rápido. Pues sale un dato alarmante, que es que tan solo el 13,7% de los mandos intermedios, que para mí es el eslabón más débil de la cadena, es por donde se rompe la prevención, ¿no?, pues ha sido escogido, ha sido seleccionado o promocionado a mando intermedio por sus dotes de liderazgo. Normalmente, el resto, es decir, el 87%, han sido promocionados o por ser el antiguo del lugar o por ser muy bueno en lo que hacía, sin tener en cuenta sus dotes de liderazgo. Claro, luego, joder, eso de dar feedback, ¿no? Eso que tú decías, si la persona es un empecinado, ¿no?,
Si a todo el mundo le soltamos el mismo rollo, le soltamos una perolata para concienciarlo, y a la hora de la verdad la persona no es auditiva, es visual o es kinestésica, es decir, su base de transmisión, de cambio es haciéndole demostraciones, pues evidentemente, en el mejor de los casos, solo conectaremos con los que sintonizan la misma onda media, es decir, una tercera parte de la población, ¿no? Entonces, claro, eso cuesta, ¿no? Es importante ese trabajo de no solo incentivar que participen, sino luego, cuando no puedes aplicar aquellas medidas que han sugerido, darle ese feedback de por qué no las vamos a poder aplicar. Como digo, hablaba antes de términos absolutos. No es una cosa que hagamos al 100%, pero digamos es nuestra base y nuestra cultura de intentar sobre todo eso, que la gente que se molesta en hablar y hacer oír su voz, que se le dé respuesta. A la cadena de mandos intermedios la empoderáis, es decir, le dais soft skills de fondo de armario, mirar el gesto que estoy haciendo, ¿no? Para que a la hora de la verdad mejore su nivel de comunicación, su nivel de gestión de los conflictos, cuando detecta un acto inseguro, una actitud insegura, cómo reconducirlo, cómo abordáis esa implicación de la cadena de los mandos intermedios para tener éxito, en definitiva, en la reconducción de actos inseguros y actitudes inseguras. Bueno, sí, en ese caso, a ver, nosotros... Perdón, Alfredo, no, continúa. No, quería decir que muchas veces no hay un guión establecido porque, como bien has dicho, el nivel de liderazgo de cada uno de nuestros mandos intermedios es distinto. Hay gente que necesita más ayuda que otros. Pero normalmente, en ese caso, yo no creo que tengamos un guión establecido de cómo ir dándoles ese tipo de soft skills o de cualidades que no tengan inicialmente, pero que sí que según se van identificando las lagunas o los déficits de cada uno de ellos, pues se va haciendo ad hoc e individualmente con la persona en sí. Sobre todo, vamos, temas de, por ejemplo, investigación de accidentes, es un tema complicado, no todo el mundo sabe dónde mirar. Y muchas veces cuando te llegan, yo siempre le pido que lo hagan los supervisores, luego obviamente un técnico superior de prevención es quien lo revisa y quien apunta ciertas cosas, pero yo siempre pido que sean ellos para que se enfrenten a eso, y aunque solo sea por el mero hecho de comunicarse con la persona accidentada. Es tu protegido y tú tienes que estar encima de ellos y conocer cuáles son sus problemas y todo esto. Entonces, pues muchas veces a la hora de enfrentarse a eso, ves a gente que hace unas mejores investigaciones, digo por poner un ejemplo en particular, y los que no, pues vas un poco haciendo un poquito de coaching hacia dónde tienen que guiar sus preguntas, hacia dónde tienen que mirar cómo mejorar los problemas, las posibles causas raíces que se han visto. Digo, por poner un ejemplo concreto, vamos, soft skills y dotes de liderazgo hay 100.000. Bueno, no, está claro. No. Pero ya me lo has dejado claro. Traje esa medida, no hacéis churros, no pan para todos. En función del nivel de la persona, monitorizáis una intervención dirigida no solo a la persona, sino a la persona y a la gente que gobierna esa persona. No es lo mismo que una persona que sea tímida, pongo un ejemplo, o lidere a los mosqueados de la empresa, pues tendremos que hacer un plus de esfuerzo mucho mayor que una persona que ya sea sociabilizadora por naturaleza y que gobierne, que gestione gente razonable, ¿no? Entonces ya me lo has dejado claro, traje esa medida, y a través del coaching, eso también está bien. Pero, como bien has dicho, una formación genérica a todo el mundo, pero luego, claro, como bien has dicho, cada uno tenemos la forma de aprendizaje distinto, puede ser más visual, más auditivo, kinestético, lo que sea, pero vamos, por lo menos el pozo que te quede, luego hay que complementarlo individualmente, está claro, si no, el nivel de aprovechamiento de todas esas formaciones es distinto, según como seas. Beatriz, tú me ibas a decir... No, iba a comentar que coincidimos con Alfredo, que al final se dan esa formación genérica y esas herramientas para todos los mandos intermedios, pero sí que nos hemos visto en la situación de que algún mando intermedio responsable necesitara una formación adicional en habilidades directivas,
porque es importante al final que tengan las herramientas para poder generar ese clima, que haya ese feedback, porque las personas que están realizando los servicios son los que más información nos pueden dar muchas veces y es absurdo no contemplar el escucharles y el valorar un poco cómo gestionar la información que también nos hacen llegar. Sí, sí, totalmente de acuerdo. El otro día, hablando con un director de recursos humanos de una empresa, también como vosotros de servicios, bueno, me decía, oiga, pero yo no sé cómo se lo hace en las grandes organizaciones. Y salió la SEAT por encima de la mesa, ¿no? 15.000 personas, ¿y cómo lo gestionan esto? Digo, oiga, mire usted, es más difícil gestionar 250 personas en el sector servicios que gestionar 1.500 dentro de 4 paredes. Por la sencilla razón que los tienes diseminados por la geografía catalana, española, y que cada uno es de su padre y de su madre y escapa mucho más a control. De la otra manera, oye, solo tiene que bajar el director a la planta y rápidamente ve el ligerico. Ostras, cuesta mucho. Por tanto, el empoderamiento de los mandos intermedios es importante para la reconducción de situaciones de riesgo, ¿no? También es verdad de que a mí siempre me ha ayudado, y os lo digo off the record, darles una sesión de responsabilidades frente a un accidente, tanto a la dirección como a la cadena de mandos intermedios. Y si pueden estar mezclados, mejor. Y si encima hay los del comité de empresa, mejor que mejor. ¿Por qué? Porque alineamos... Yo eso lo tengo pendiente también, pero para líneas de mando, más que el tema de... porque necesitan saber cuáles son sus responsabilidades legales, que las tienen. Es que, claro, pregunto yo, ¿puedo hacer yo bien mi trabajo si no sé por qué lo tengo que hacer de una manera y no de otra? ¿Y qué me estoy jugando en ello? Porque, claro, de aquí no para acojonar a nadie, pero la gente vive ajena, ¿no? De aquí se derivan responsabilidades civiles y penales, ¿no? Y el hecho del desconocimiento de la norma no exime de su cumplimiento, ¿no? Entonces, está muy bien el empoderamiento, pero a mí siempre me ha dado muy buen resultado estas sesiones donde luego coges y montas un role-playing, primero das una mínima parte teórica y luego montas una escenificación, un juicio para que lo interioricen, ¿no? Y realmente, hostia, esto tiene un punch, un efecto, ponéroslo ahí como soft skill, de conocimiento captada, porque, repito, me da un resultado espectacular, porque entonces lo interiorizan, ¿no? Tú no ves ahí la realidad de cómo te puede afectar. Yo creo que muchas veces es que se ve la prevención como desde lejos, ¿no? Y hay que interiorizarla, hay que aplicarla y luego también cada uno saber por dónde puede afectarle. Claro, claro. Dónde le puede dar una responsabilidad. Eso me ha pasado a mí. Anchas Castilla, ¿no? A mí con técnicos me pasa eso tipo la ficha de datos de seguridad cuando tú le explicas que es una ficha de datos de seguridad, dónde encontrarla, no sé qué, y luego le dices, ojo, que te para la Guardia Civil, los Mossos o lo que sea, y te ponen una multa por no tenerlo. ¿Sabes dónde lo tiene? Y dice, repítemelo. Y prestan una atención porque ya está, hostia, que me van a meter mano al bolsillo. Ya por medio. Desgraciadamente somos un país, a diferencia de los nórdicos que gestionan desde la conciencia, ¿no? Aquí somos un país que cuando tomamos conciencia es cuando vemos el garrote y no cuando lo vemos, a veces cuando baja. Entonces, ostras, entonces ahí cambia la perspectiva, ¿no? Pero bueno. Siguiente pregunta que os hago, va. Ostras, el COVID nos ha dado la vuelta al calcetín y hay una disposición normativa de inspección de trabajo desde febrero del año pasado, del 27 o 28 de febrero del año pasado, o sea que llevamos un año y un mes, donde nos está diciendo de que hay que hacer sí o sí todo y que tuviese evaluaciones psicosociales anteriores al COVID, que hay que volver a coger y efectuar la evaluación psicosocial porque, claro, todos los parámetros están saliendo alterados. No sé si sabéis, pero la primera causa de accidentabilidad el año pasado, por primera vez en la historia, fueron los ictus infartos. Ya no las caídas desde altura, las quemaduras, ictus infartos. Y la primera causa de enfermedad ya no es la silicosis, problemas dorsolumbares, épicos, no.
estrés y depresiones. Entonces, ostras, que claro, Inspección de Trabajo dice, hay que aterrizarlo, ¿no? Entonces, ¿qué estáis haciendo? O sea, ¿habéis notado este estado tensional de la sociedad que se traspúe a la empresa? ¿Habéis notado a vuestra plantilla un poco más tensionada, con más conflictos, con más personales, profesionales? La verdad es que yo creo que en el sector de plagas, como jugamos un papel muy importante en la parte de desinfecciones, sí que tuvimos estrés, porque desde el minuto 1 tuvimos que estar prestando servicios, pues policía, bomberos, encima residencias, servicios donde había un ambiente delicado, pero creo que la conciencia de estar ayudando en un momento tan importante ayudó a que esa carga de estrés se gestionara de otra forma. Aún así, sí que es verdad que estamos trabajando en las evaluaciones de riesgos psicosociales y nosotros habitualmente hacemos inspecciones de seguridad aleatorias y entonces seguimos manteniendo todos nuestros procesos. Pero sí que creo que en nuestro caso el papel que jugamos en la pandemia ayudó mucho a generar un equipo. De hecho, la plantilla creció 100 personas, todavía hubo muchísimo más volumen de trabajo, pero se generó un clima de estar apoyando una situación muy crítica y la verdad es que esa sensación, ¿no?, nos ayudó a hacer un equipo muy potente y nos ayudó a afrontarlo pues de la mejor forma, dentro de que hubo grupos que estuvieron muchos días trabajando por este tema de las desinfecciones, muchos días sin parón y luego pues hubo que con ellos ver esos tiempos de descanso y ver un poco cómo recuperar esa normalidad, pero esa ha sido un poco la situación que hemos vivido nosotros en Loquímica. Sí, sí, bueno, en Rentoquil muy parecido. Éramos por el sector, aunque por aquel entonces éramos rivales porque la compra solo se realizó el año pasado, éramos un servicio esencial, por lo tanto, nuestro trabajo no se vio, digamos, alterado, pero sí que es cierto, Xavier, que el tema, por ejemplo, tema oficinas, es un tema el tema del teletrabajo ha afectado mucho, muy mucho a mucha gente. Y lo que hablábamos antes de distintas personalidades, distintas formas de ser, pues hay gente que le ha venido fenomenal porque yo soy un tío social y no quiero ver a la gente, y otra gente que necesita el contacto personal. Entonces, pues de nuevo, no podemos hacer un one size fits all, todos somos distintos y hay que ver las cosas. Nosotros hemos hecho recientemente, y ahora mismo estamos con Loquímica, estoy yo con nuestro compañero Fernando de Loquímica organizando para hacer el tema de los psicosociales y la verdad es que el resultado en Rentoquil fue bastante preocupante. Digo, digamos, muchas áreas de mejora, por dejarlo de manera suave. Sí, sí. Y lo que estamos trabajando ahora, sobre todo en eso, es un plan de acción en el que queremos hacer, digamos, como intentamos plantearlo, ¿cómo vamos a mejorar esta situación? Obviamente no podemos pasar del rojo al verde de hoy a mañana. 2 días. Por Son una carrera de fondo. Y lo que queremos hacer sobre todo es cosas, muchas veces en tema psicosocial, los test que yo he hecho, los proyectos y planes de acciones psicosociales, muchas veces simplemente es comunicación, porque muchas veces hay ciertas cosas que la gente echa en falta que ya existen y desconocen. Pero hay muchas otras cosas de fondo que requieren acciones que tengan un poco de empaque. Entonces, lo que estamos ahora mismo trabajando, todavía no, el año pasado a finales fue cuando acabamos la encuesta y todavía estamos ahora mismo viendo cómo afrontarlo, esos resultados, sobre todo por hacer un plan de acción con grupos multidisciplinares, unos focus groups, unos grupos de trabajo, en el que haya gente, pues primero, gente del comité, les queremos meter porque de hecho estamos involucrados y están preguntándome siempre, oye, ¿cómo vamos a hacerlo? Digo, luego os invitamos vamos a hacer unos grupos de trabajo en el que sois parte principal, tenéis que estar involucrados porque lo que hemos dicho antes, hay gente más o menos vocal, pero un representante de los trabajadores tiene el conocimiento de la parte, digamos, operativa y también tiene son más vocales a la hora de expresar su descontento. Entonces, queremos su participación, supervisores, como has comentado antes, los mandos intermedios, directivos, gente de todo, digamos, el estrato vertical para que las
las acciones sean eficaces, porque yo ahora mismo, desde mi torre de cristal, yo pongo ahí unas acciones súper guays que luego no son efectivas. ¿Por qué? Porque me falta esa calle, que a lo mejor tiene ese técnico que está todos los días al pie del cañón, y como bien ha dicho Beatriz, está todos los días al pie del cañón cuando la hemos pasado todo bastante negras con el tema este del COVID, que nosotros estábamos en casa con miedo a salir y nuestros chicos estaban en la calle, estaban ahí al pie del cañón como personal necesario para hacer muchas tareas que, bueno, luego se vieron que a lo mejor, tal y como era en ese momento, fuimos un servicio muy, muy importante, yo creo, para la sociedad. No, realmente yo pensaba que os habría pasado factura, porque como las enfermeras, para que me entendáis, el estado tensional que había ya y ver, ¿cómo te diría yo? Ver que para uno lo más importante, vaya, salvo que sea un egoísta, lo más importante soy yo, coño, para cada uno de nosotros lo más importante es nuestra familia, ¿no? Uno puede entender que es servicio esencial y tiene que dar servicio al cliente, pero claro, no nos engañemos, por la noche se vuelve a casa y el riesgo y el estado tensional, ¿no? De tener el riesgo potencial de infectar a nuestra familia, eso, ostras, cuidado, eso... pero hay durante todo este tiempo ha estado sostenido, ¿no? Y pensaba que abierta, ya ha acabado el COVID, pues coño, vendría el bajón para que me otra ola. En nuestro caso, yo creo que la diferencia ha sido la comunicación constante, la actualización de los protocolos de actuación constante conforme se iba evolucionando la pandemia, los contactos estrechos y luego los EPIs. El que ellos estuvieran muy tranquilos con que tenían los EPIs necesarios, disponibles en todo momento, cosa que creo que en el otro colectivo es donde ha habido también un problema importante que ha fomentado ese nerviosismo y ese estrés, aparte, pues bueno, del volumen de trabajo y todo lo demás que han sufrido las enfermeras y médicos. Pero en nuestro caso, la información, la actualización de protocolos y el acceso a EPIs sin ningún tipo de limitación, todo lo que la persona trabajadora necesitara, ha ayudado a combatir ese miedo. Te comentaré en nuestro caso, bueno, nosotros en Rentoquil, y en esto sí que nos diferenciábamos de Loquímica, digo negativamente en nuestro caso, al ser una empresa, nosotros somos inglés, capital, bueno, la central está en Inglaterra y tenemos una estructura que necesitamos justificar todo. El hecho de las desinfecciones de COVID era una actividad nueva para nosotros y aquí en España nos tiramos un mes desde que empezó la gente a hacer las desinfecciones hasta que empezamos a hacerlas. Por un proceso que hay que pasar, todo esto, pero lo que te quiero decir, y esto va a colación, no me estoy yendo por las ramas, es el hecho de nuestros propios técnicos muchas veces nos juntaban y nos decían, estamos preparados para hacer esto, que la sociedad nos está solicitando, ¿no? Pidiendo que podemos hacer esto. Es que no nos dejan desde Europa y ellos diciendo, joder, que es que hace falta trabajar aquí. La gente se arremangaba diciendo, coño, que somos capaces de hacer de provocar un cambio y estamos aquí quietos parados. Entonces la gente también tuvo el tema del COVID, la gente sí que querían, tenían esas ganas de hacer ese trabajo porque pensaban que podían hacer un cambio en la sociedad. Y lo que dice Beatriz del tema de las actualizaciones que había, yo que llevo el tema de prevención, era una verdadera locura. Los departamentos de prevención sufrieron bastante, sobre todo porque se nos puso, digamos, la responsabilidad en los hombros de interpretar la legislación. El Ministerio de Sanidad estaba cada 2x3, cada mes había una nueva versión del protocolo, porque íbamos sacando nueva información y lo que sabíamos hace un mes estaba obsoleto a día de hoy. Y fue una verdadera locura, cambiando protocolos y bueno, la verdad es que digo, los departamentos preventivos sufrieron mucho. La verdad es que fue un tema duro para ellos, sobre todo porque se les puso en sus hombros una responsabilidad que bueno, siempre han tenido, pero que todo el mundo miraba al departamento de prevención para, oye, ¿y qué hacemos? Tú date cuenta de que, y además, sin comerlo ni beberlo, que esto es un tema de salud pública, que no afecta al prevencionista o no debería haberle afectado. ¿Por qué? Porque, oiga, mire, esto no es derivado de los riesgos inherentes a mi actividad, por lo tanto, a mí ¿qué me cuenta? Ni yo sé, y tanto podríamos decir, si no es porque nos importasen las personas, ni quiero saber. ¿A mí qué me dice? Eso, pero claro, aunque no tenían romanos,
suficientes, pues te mainaron la patata caliente, pero a la hora de la verdad, el prevencionista, habían algunos que nos decían, oye, pero vosotros que os dedicáis a la prevención y mis propios técnicos me venían y me decían, ostras, es que, pero tengo la sensación de inútil porque hoy les estoy dando una óptica preventiva y mañana lo que tú decías, te cambiaban el guión, ¿no? Y te encontrabas en un estado de sinsabor de gobernanza, para que me entiendas, ¿no? Criterio definido. Oye, claro, íbamos improvisando. Bueno, aquí... Los criterios estaban definidos y a día de hoy era la realidad. Pero claro, se investigaba, había evoluciones tanto nuestras como del propio virus. Y lo que hoy era una realidad, mañana no lo era. Hay mucha gente me increpaba, me decía, joder, pero si la semana pasada me dijiste esto. Digo, ya, yo te dije lo que era vigente en ese momento. En esa semana. Me estás cambiando. Digo, yo no estoy cambiando nada. Yo soy un mero... transmisor de información. Correcto. Y bueno, mucho se criticó a la forma de guiarlo a nivel gobierno, pero es que yo creo que, bueno, siendo honestos y objetivos, en cualquier lado, en todos los lados pasó lo mismo. Si es que era una verdadera locura y era una foto cambiante tan difícil que yo creo que cualquier persona hubiese fallado en una buena gestión. Realmente es curioso porque los 5 países que menor cifra ponderada de infectados y de muertos han tenido, es curioso, pero han estado gobernados por mujeres. ¿Sí? Finlandia, Noruega, Dinamarca, ya te lo diré. Bueno, los 5 gobernados por mujeres. ¿Y por qué lo hicieron muy bien? Porque hicieron benchmarking entre ellas. Realmente lo que hicieron corporativismo, cerraron filas y compartieron experiencias. Y aquí hubo una que yo me saco el sombrero, la presidenta de Noruega, que lo que hace es coger y decir, ¿por dónde se me va a descontrolar el barco? Por la gente joven. Y tuvo la valentía de reunir a todos los youtubers noruegos y coger y decir, chavales y chavalas, os necesito porque si yo cojo y doy unas normas desde la imposición del gobierno, no me van a hacer ni la mitad de caso que si las hacéis vosotros desde el buen rollo de la red. Y hay que descubrirse, hostia, el sombrero, Sí. Porque realmente la eficacia que tuvo, fantástico. Dinamarca lo hizo de otra manera, generando conciencia a través de los críos de parvulario. ¿Sí? Les hizo coger y se cargó toda la televisión para la infancia y hizo unos dibujos animados, por decirlo de alguna manera, del COVID. Y por lo tanto calaban en los chavales de 4, de 5, de 7, de 8 años y iban a los padres y le decían, oye, pero coño, ¿cómo no te pones la mascarilla? ¿Cómo no te vas a vacunar? ¡Hostia! A botón de abajo arriba. Me tengo que descubrir. Pero claro, esa riqueza, una por aquí, la otra por allá, la compartía. Sí, Nueva Zelanda y Taiwán. Ya me ha salido. Los 5 países gobernados por mujeres. Hagámonoslo mirar, igual hay que gestionar el liderazgo desde la hormona femenina, ¿no? Mucho más emocional, para que me entiendas, ¿no? Si queremos reconducir actitudes, el liderazgo del siglo XXI tiene que ser mucho más empático, mucho más emocional, mucho más próximo y menos imponerse desde los galones. Correcto. Cierto. Por tanto, realmente yo me quedé sorprendido de la gestión del COVID. Este tipo de gestión puede ser extrapolable a todo, ¿no? Por eso abogar también mucho por el benchmarking entre las diferentes empresas que realmente estáis haciendo las cosas bien, porque a la hora de la verdad el coste es ínfimo. Bueno, hay coste, pero como siempre se dice, no es coste, es inversión, porque luego el rédito a posteriori siempre paga de vuelta. Hemos dicho al principio, el tema de una mayor accidentabilidad, tienes que reemplazar y la gente está nerviosa.
Si tienes a una gente que va todos los días a trabajar, pues, tienes una constancia brutal. Otra cosa es la que tú apuntas, ¿no? Esto no estaba en el guión, pero aprovecho para decíroslo, ¿no? Ya que has sacado tú el tema. La encuesta a más de 2.000 empresas es que os vais a quedar parados, pero más del 80% de las empresas no calcula bien los costes del absentismo. ¿Sí? Se quedan con los costes estrictamente tangibles, días de convalecencia, coste de sustituir a ese trabajador por otro, pero no miden con KPIs el estado tensional del mando de que, joder, este me ha cogido la baja, ¿cómo cubro este servicio? Esto no se mide. El estado tensional de los compañeros tampoco. El aumento de conflictos tampoco. Entonces, claro, si nos dejamos la mitad de las cosas por escandallar, pues evidentemente pones en la balanza y dices, bueno, pues vamos haciendo, ¿no? Eso es importante, ¿eh? Un estudio de costes de cómo me está costando a mí bueno, esos accidentes o esas enfermedades bien detallado hace que también veamos jolín, que se nos está escapando de las manos, que nos estamos esforzando en vender un 3%, un 5%, un 7% más para facturar más y tener un poco más de margen a la hora de la verdad, eso y otro tanto con el absentismo y el presentismo, que ese es otro, harina de otro costal. Eso sí que es una vergüenza porque productivamente eso... Bueno. Pero repito, claro... Silenciosa, que se llama. Claro. ¿Os acordáis que antes hemos hablado del abrazo del oso? Coño, ¿de qué duda cabe que si nota el abrazo del oso y ven que se preocupan por él, pues hombre, como mínimo trabajas y dinamitas la conciencia de la persona, ¿no? ¿Cómo voy a hacer esto? No sabes por qué. Os pongo un ejemplo. ¿Por qué a una persona le tienes que pegar una patada en el trasero para que se quede en casa cuando pilla un gripazo porque te va a ocasionar una pandemia en la empresa? Y hay otro que porque le caen 4 moquitos se coge la baja y ya no se coge la baja. Es que un resfriado por la OMS está catalogado entre 3 y 5 días. Y hay gente que se la coge 10 y hasta 15, ¿no? Entonces, bueno, pues por conciencia, ¿no? Pues lo que decíamos. Pero bueno, pues eso es harina de otro costal. Derivado del COVID, ¿habéis hecho algunos cambios que hayan llegado para quedarse? Por ejemplo, en temas de teletrabajo, ¿estáis haciendo algo, no? Porque hay empresas que abogan por el teletrabajo y han visto que tener aquí en Barcelona, yo qué sé, 400 metros cuadrados, pues que oye, con 150 y que haya gente que trabaje desde casa. Y esto, no quieras tú saber la de problemas que está dando, porque como tú apuntabas, ¿no? El que necesita el contacto o el que no tenga competencias TIC, joder, necesita un informático permanentemente atrás. O para sacar el mismo trabajo necesita echar 1 hora y media más cada día. Con lo que abogamos por la conciliación familiar, pero nos estamos dando cuenta que cuidado cómo gestionamos el teletrabajo, porque esto es una locura, ¿eh? Pero sí que es verdad, por ejemplo, en el caso de Loquímica, se abrió el melón, por decirlo así coloquialmente, del teletrabajo, pero nosotros apostamos más por distribuir los espacios de trabajo que por el teletrabajo en sí. Entonces, jugamos un poco con él a día de hoy porque ha llegado para quedarse, pero en contadas ocasiones o de forma esporádica. Lo que sí que aprovechamos con el COVID para reforzar la formación y hicimos unas formaciones específicas de riesgo biológico para intentar estar preparados por si, por desgracia, vuelve a suceder una situación parecida. Sí, no había histórico, por lo tanto nos pilló a pie cambiado, no estábamos preparados, ¿no? Hoy, si volviese a pasar por lo que fuese, ya no tenemos ahí excusa. En Rentokil, de momento, el tema del teletrabajo sigue siendo mayormente presencial y estamos intentando, bueno, sobre todo lo que se hace es dentro del 30% para evitar, digamos, dentro de la ley 10 del año pasado, para evitar el tema de tener que hacer acuerdos y todo eso, porque ahora mismo estábamos todavía viendo cómo gestionarlo. Lo que se ha acordado es el tema de un 30% más o menos en tu casa y sobre todo rotando para evitar lo que decías antes, el tema de las condiciones
del lugar de trabajo para, digamos, evitar las narices respirantes y tener aquí mayor calidad del aire del lugar. Pues, obviamente, los sitios, pues, yo que sé, en Rentokil tenemos sedes más grandes y más pequeñas. Las más grandes tienen, digamos, unos equipos de filtración, de renovación de aire mejores que otras más pequeñas, obviamente, pero aún así se promueve eso, que, digamos, la gente que no está trabajando físicamente rote. Y también lo que hemos dicho, somos una empresa de servicios en las que, para bien o para mal, el gran porcentaje de nuestra plantilla es de casa cliente. Por lo tanto, ahí, sobre todo, bueno, tuvimos problemas con el tema de, en su día, con trabajadores especialmente, bueno, los trabajadores vulnerables. Sí. Si era un técnico, había que darle la baja directamente, porque claro, ellos no podían teletrabajar. Claro. Entonces, y en oficinas, pues sí, era mucho más fácil, porque claro, tú te quedabas en casa y se acababa eso. Pero bueno, lo del teletrabajo, pues es un tema peliagudo para tratar, pero vamos, sí es una cosa que la gente, de encuestas que hemos hecho, la gente prefiere trabajo híbrido. Sí. Y aunque haya gente que pida el 100% de teletrabajo, siempre intentamos que la gente venga aquí de vez en cuando, aunque solo sea por la pertenencia a familia. Lo que has dicho, el abrazo del oso, sea más o menos frecuente, pero por lo menos que haya ese contacto. Es necesario. Sí. Es necesario. Hay que tener pertenencia a grupo. Jugársela al todo o a la nada es el principio del fin, ¿no? Eso es jugar a la ruleta rusa. Yo os iba a decir, a nivel igualdad, porque, a ver, esto es más antiguo que el ir andando, ¿no? O sea, vamos a ver, ya se sabía y había una ley, pero bueno, ahora se han puesto flamencos y fuertes y mucho más radical y posiblemente algo que tendría que estar ya interiorizado en las organizaciones. Bueno, pues no era el caso y ahora forzadamente muchas de ellas, que no digo vosotros, hostia, se ha tenido que meter con calzador cuando ya se venía anunciando y esto ya se sabía. Pero mal va cuando tenemos que coger y el último día, última hora, hacer los cambios porque quiere decir que lo hacemos desde la imposición o por miedo a las multas y no desde la conciencia, ¿no? Pero bueno, hay lo que hay en este país, ¿no? Entonces, vosotros en los temas de igualdad, que me consta que os habéis movido y os habéis movido bien, contar a la audiencia qué estáis haciendo y el resultado que estáis teniendo, si no os importa. Pues ahora mismo nosotros, por ejemplo, lo que estamos trabajando es en la evaluación de riesgos con perspectiva de género. Importantísimo. Es lo que estamos desarrollando de la mano del servicio de prevención, que nosotros tenemos servicio de prevención ajeno. Y es un poco el punto que estamos ahora mismo trabajando más en profundidad y no relacionado con la igualdad, pero sí un poco con conciliación y con todas las personas que forman parte del equipo. Otro proyecto que estamos desarrollando es el protocolo de actuación en caso de adicciones, ¿vale? Pues todo tema relacionado pues, con alcohol, drogas, incluso juego. Y ya en este sentido hemos tenido 2 actuaciones en la empresa y de ahí que nos hayamos decidido de la mano de Proyecto Hombre. Muy interesante Proyecto Hombre, sí señora. Sí, las 2 actuaciones que hemos tenido ya nos han ayudado mucho y son los que nos propusieron un poco conjuntamente desarrollar este protocolo y esperamos poder rematarlo en 2023. Importantísimo, querida audiencia, Proyecto Hombre. ¿En qué consiste el Proyecto Hombre? Corrígeme, Beatriz, si no lo explico bien o me dejo algo, por favor. Primero, cuando la empresa tiene indicios de que hay algún trabajador o trabajadora que tenga un problema de adicciones, ya sea alcohol, opiáceos o, bueno, derivados del cannabis o coca o lo que sea, o fármacos, Hay veces que hay personas que lo vemos, no, esto no son drogas, no. Un fármaco, estar enganchado a pastillas para dormir es una adicción, no nos engañemos, Y con el COVID las adicciones se han disparado. Simplemente que lo sepáis. A partir de aquí, ¿qué hacemos? Conectamos con Proyecto Hombre. Proyecto Hombre actúa de la mano de Inspección de Trabajo. ¿Y en qué consiste ese proyecto? En ver empresa y sindicato de la empresa
que hay que tratar a esta persona no como un bala perdida, sino como un enfermo. Por lo tanto, Inspección de Trabajo se encarga de hablar con el comité de empresa e incluso con el propio interesado para pedirle que ingrese en un proyecto de cura, asegurándole que la empresa no lo votará, que no lo echará, que lo pasará a baja de la Seguridad Social por enfermedad común y automáticamente, tan pronto esté curado, podrá reincorporarse en la organización. Eso sí, si luego recae, se le llamará al orden la primera vez, pero si vuelve a recaer una segunda, automáticamente, evidentemente, ya está pactado, causará baja de la empresa, ¿vale? Porque lo que no puede ser es ser un alma caritativa. Estos somos empresas privadas con ánimo de lucro y evidentemente no somos una ONG. El proyecto Hombre es un proyecto muy interesante que consiste en ver a la persona como un enfermo y propiciarle esa cura para la persona, garantizándole el puesto de trabajo, evidentemente pidiéndole que no recaiga, porque entonces Claro, un todo el compromiso por su parte. compromiso, porque si no, todo el esfuerzo que hace la empresa. Pero, Xavier, por matizar, nosotros, por ejemplo, los dos casos que hemos tenido, no hemos tenido que llegar a internar a la persona. Entonces hay una posibilidad intermedia de que se pone en contacto, que se le da ese ok para que la empresa pueda tener feedback de cómo va evolucionando la persona, y el compromiso es un poco que la empresa ayuda a la persona a que se recupere siempre que la persona esté convencida de que tiene que seguir ese tratamiento y poder dar esos pasos para salir del problema que tiene. Entonces, por comentar a la audiencia que están las dos posibilidades. Es una intermedia y ya la última, que sería la de internar. Bueno, depende del nivel de adicción de la persona. Está claro. Exactamente. Pero es importante porque eso no se conoce y al no conocerse no se utiliza. Por lo tanto, sí, saber que hay esto y que, jolín, una herramienta más, sí. Muy importante. Pues yo quería comentar en ese tema que has dicho de igualdad, sobre todo en el tema preventivo. Yo muchas veces, cuando me ha preguntado la gente, ¿utilizáis temas de diferenciación entre hombre, mujer, trabajador, trabajadora a la hora de hacer evaluaciones de riesgos? Yo suelo decir, el riesgo es el mismo y nos afecta y nos puede afectar de manera igual a un hombre que a una mujer, pero obviamente sí que hay diferencias. Por ejemplo, tema de, en nuestro caso, utilizamos productos químicos y luego están las antiguas frases R y S y las HIP de ahora, tras el cambio de legislación, en el que te dicen que hay algunos productos químicos que son peligrosos pues para el desarrollo del feto, para la gestación, sí, e incluso para luego, exactamente, y luego para la lactancia. Entonces, todo eso se tiene que tener en cuenta. Para mí, digamos, de la parte de igualdad de género a la de prevención, sí que hay que tener mucho cuidado con ese tipo. Y otra cosa que hace poquito me surgió el problema, sobre todo con los EPIs. Los EPIs, suele haber un problema ahí entre hombre y mujer, porque sinceramente es una industria normalmente en la que se han fabricado las cosas, como se hacen de manera sistemática, de manera automática, suele ser para hombre, están diseñadas para hombre. El otro día me preguntaba una compañera, una supervisora, me decía, oye, ¿hay arneses para mujeres? Digo, hombre, suele haber algunos, no todos, pero normalmente tienes una talla estándar normalmente, una talla que vale, pues, gente de 1,60 hasta 1,95 así más o menos, pero luego hay algunos que tienen distintas tallas. Pero me decía, no, pero el problema, claro, me decía, dice, lo que es la tira de aquí, donde se engancha la anilla pectoral, dice, aquí hay algunas que según te lo coloques te puede hacer un daño extremo si tienes o no pecho. Y era en plan, claro, pero ese tipo de cosas, por ejemplo, en diseño de EPIs no se suelen tener en cuenta. Sí. Y es un tema que me parece que también deberían de hacer los desarrolladores de EPIs, sobre todo como con tantas otras cosas, que se haga si hacen, digamos, ese tipo de EPIs especiales para mujeres, porque físicamente, fisiológicamente somos distintos, pues que se hagan también, digamos, de manera asequible, porque si como siempre con el dinero, si no se hace algo más, digamos, a un precio igual, pues vamos a acabar con compañías en las que tienen mujeres y dirán, pues yo tiro por el EPI estándar,
que a esta mujer me sale más barato. Me sale más barato porque obviamente las cosas, digamos, a petición suelen ser más caras, pues debería también haber un llamamiento ahí, digamos, a los fabricantes de EPIs, sobre todo a tener ese tipo de cosas. No todos somos estándar, no todos tenemos la misma talla y el mismo cuerpo, y eso es una cosa que en los EPIs se estandariza y mucho. Pues te cojo el guante y valga nuestro poder de influencia de aquí para tratar un tema, una mesa de debate con empresas y pues suministradoras de EPIs y fabricantes de EPIs. El tema está en que en España se fabrica poco EPIs y todo viene mayoritariamente importado. Por temas de coste, Europa del Este y países asiáticos. Sí que también es un nicho de mercado que a lo mejor por explotar, que quiero decir que muchas veces acordaos con el tema del COVID que lo hemos comentado antes, el tema de muchas empresas que se dedicaban al sector textil o del estilo. Se pusieron con las mascarillas. Exactamente, se reinventaron para hacer este tipo de cosas. Oye, pues hubo un nicho de mercado ahí que hubo gente que se subió a la ola y fue espectacular. Pues en este caso el pionero siempre se lleva la parte más gorda de la tostada. En Estados Unidos yo doy conferencias en la Universidad de Columbia en Nueva York y en la Universidad de Toronto en Canadá, y me consta que en Estados Unidos ya hay media docena de empresas que están efectuando esa diferenciación en arneses, y no solo en arneses. La estructura de la mano de la mujer normalmente es mucho más perfilada, por ejemplo, que la del hombre, ¿no? No es la talla que te vaya bien, sino también el ancho, ¿no? Entonces, más de una mujer, Colin, si le va bien de dedos, hace así ¡zup! Y le saltan. ¿Por qué? Porque la tiene mucha más perfilada y no le retiene, ¿no? Entonces, repito, en Estados Unidos me consta que sí, evidentemente el coste será más caro, evidentemente, que lo de países asiáticos, que duda cabe. Pero te cojo el reto, me gustaría que participases, A lo largo del año le diré a mi departamento de marketing de tener una mesa redonda con empresas y con fabricantes o importadores de EPIs. Me coges el guante, ¿no? Sí. Valga la dualidad, sí, te cojo. Más que la palabra, te cojo el guante, como tú quieras. Muy bien. Pues ya estamos en la recta final, ¿no? Entonces, la segunda causa de accidentes del país son los accidentes in itinere in mission, ¿no? De casa al trabajo, del trabajo a casa y, de la empresa a casa del cliente para efectuar los trabajos y la vuelta, ¿no? Automáticamente, me gustaría que nos explicaseis si estáis haciendo, qué hacéis para que vuestros trabajadores no se accidenten, ¿no? Porque hay muchas empresas que dicen, bueno, ¿qué voy a hacer? Si ya tiene el carnet de conducir, pues ya sabrá la persona lo que tiene que hacer, ¿no? Desgraciadamente, 27 años después de salir una ley, coño, todavía hay quien verbaliza esto, que parece que se quite, como se dice en catalán, las pusas de sobra, ¿no? O sea, las pusas, ¿cómo se llama esto? Como traducción simultánea. ¿Pulgas o qué? Las pulgas, no me salía. Las pulgas de encima, ¿no? Entonces, ostras, ¿qué estáis haciendo vosotros para tener esa baja cifra de accidentabilidad que estáis teniendo? Eso si te parece, Beatriz, lo cojo yo, que es un tema casi más preventivo, si te parece. Sí. Bueno, estamos ahora mismo, sobre todo en Rentokil, y lo vamos a hacer extensivo también a Loquímica, estamos trabajando, no sé si se puede hacer aquí publicidad de una empresa externa, pero bueno, diré el nombre del proyecto, que quien lo vea, lo mire. Se llama, es Masternaut, se llama, y es de una empresa que hace, ¿cómo se llama esto? Neumáticos, muy famosa por la forma de su logo, y hasta ahí puedo leer. Sí. El caso es eso. Michelin, ya está claro. Correcto. El caso es eso. Utilizan, digamos, como un coach o un ayudante, un mentor a bordo. Está conectado ahí y tiene bastantes. Obviamente,
huelga decir que nosotros, proveedores de servicios, estamos casi todo el día en la calle, sobre todo nuestros técnicos, que como es un porcentaje elevadísimo de nuestra plantilla. Entonces, estando todo el día, pues la exposición en términos de riesgo, la frecuencia, la exposición a que haya un accidente es superior a tal vez otras industrias. Entonces, para nosotros es uno de los riesgos más importantes. Y hemos puesto, como digo, este coach en el coche, que lo que te hace es un avisador sonoro y también lumínico cuando haces, digamos, conducción agresiva. En este caso te pita y si te ilumina también cuando hay aceleraciones y deceleraciones bruscas, cuando pasas de un límite de velocidad. Te reconoce el límite de velocidad de la vía, pero también el máximo, en este caso son 90 km por hora para el vehículo de servicio, y te pita. Es una cosa muy interesante porque por lo menos evitamos, aunque solo sea, muchos técnicos dicen, joder, ¿no puede parar esto de pitar? Pues precisamente es la idea. Hay una manera de hacerlo que no pite. Y sabes cuál es, ¿verdad? Dice, sí, que conduzca mejor. Correcto. Entonces, sí, es trabajar la voz de la conciencia, el Pepito Grillo, que tienes aquí en la oreja, lo tienes incorporado en el coche. Y si no está concienciado, pues pita. Es muy útil también porque tiene distintas cosas, porque tiene también como ayuda, digamos, a la ubicación de la flota, ayuda a mejorar, digamos, en nuestro caso tenemos clientes en toda la geografía, bueno, vamos por áreas, pero vamos, tenemos muchos clientes y ayuda a planificar para, digamos, hacer más eficiente a la hora de uso de combustible la ruta. Para si tienes que hacer 4 clientes, pues te lo pone en la ruta más eficiente. Y también, por ejemplo, que esto sí que pita y esto sí que es un problema que no sé cómo solucionarlo, pita cuando tienes el coche, por ejemplo, estás parado en un atasco y dejas el motor en marcha. Te pita como diciendo, ¿para qué lo tienes en marcha? Pero obviamente yo que estoy basado en Madrid, por ejemplo, pues imagínate, tanto en verano como en invierno estás en un atasco y en verano pues hace un calor tremendo. Imagínate, estás a la 1 de la tarde y pones el aire acondicionado y dejas el motor en marcha. Entonces te pita y dices, ya, prefiero taparme los oídos que morirme aquí en un vehículo de lata. Claro. Y también pasa lo mismo, como digo, en invierno. Ese es un problema porque, claro, estás parado, hace un frío tremendo, porque hemos tenido temperaturas bajo cero y también está ahí en juego el bienestar de nuestros trabajadores. Y claro, van a estar ahí y decir, hostia, para no contaminar, apago y me quedo aquí pajarito. Pues, entonces es un tema. Pero vamos, digo, lo implementamos a final del año pasado con el 45% de la flota de servicios. Ahora la intención es llegar hasta el 100% de flota de servicios. Y la verdad es que tiene muy buena pinta, sobre todo porque se ve individualmente la progresión de la gente, se ve y también... para nuestros oyentes, perdona, que pensaba que habías terminado. No, que digo eso, que se ve la evolución y se puede también hacer pues oye, Xavier, me siento contigo, te digo, oye, mira, hay problemas aquí. Ver también, se puede ver las horas en las que hay a lo mejor altas incidencias de este tipo de incidencias. Y sí nos ocurrió con un trabajador que estaba, por ejemplo, en un sitio como era Castilla-La Mancha, estaba en Ciudad Real, bueno, un saludo a los ciudadrealeños, que yo soy de allí. Es un sitio con grande, no es con grandes acumulaciones de vehículos, sino que hay carreteras pues más desahogadas y muchas veces a final de jornada pues el trabajador acababa apurando un poco más, pues a lo mejor para llegar a casa. Pues hay que tener todo eso en cuenta, la geografía, la particularidad. A lo mejor un centro urbano tipo Madrid, pues oye, a lo mejor hay las incidencias de otro tipo. Entonces, teniendo todo en contexto, me parece una herramienta muy útil que, como digo, con los datos que consigamos este año, evolucionaremos sobre todo para ver cómo tratamos esos datos y un poquito individualizarlos para analizar cada caso y ver cómo mejorar la conducción de cada trabajador. Si no es indiscreción, más o menos, ¿cuánto cuesta un chisme de estos ponerlo en el coche? Más o menos. Si te soy sincero, si 500 euros, no 1000 lo euros. recuerdo. Me acuerdo que teníamos, no te sé decir la cantidad, pero se pagaba por número vehículo de y por vehículo y por mes. Pero obviamente supongo que ahí cambia según la flota que tengas. Claro. Nosotros, como he dicho, nuestro objetivo es del 100% y nuestra flota, digamos, son 500 vehículos de servicio. Pues si no es en enero, es en julio, tienes el 100% y te hacen Te lo preguntaba más que nada porque para que fuesen conscientes de que por un prudente precio pueden tener una medida de seguridad muy potente.
A mí me parece muy, muy útil, porque en su día usamos otro sistema que me pareció muy interesante, se llama el Safe Drive Pod, que eran de unos fabricantes holandeses, que lo que hacía era, se vinculaba a través de una aplicación con tu móvil y te ponía la pantalla del móvil en negro. Para solo podías, autorizar ciertas aplicaciones tipo Google Maps para evitar que mandases un mensaje, un WhatsApp o lo que sea. Estaba muy bien, pero claro, nuestros técnicos, eso solo puede escapar, en el en el móvil de empresa. Claro. Entonces la gente acababa yendo con su vehículo y lo veía un poco un quitamultas, es decir, oye, yo hago lo posible, yo le vinculo, pero claro, yo no le puedo prohibir a un trabajador que vaya con su móvil personal en el vehículo. Claro. Entonces, pues la gente se busca sus tretas y me parece un sistema más eficaz porque ahí no hay manera. Se puede silenciar, pero si se silencia también me llega un aviso diciendo, oye, esta persona ha silenciado. Para darla, yo te sugerí, me ha parecido interesantísimo, ¿eh? Por un lado el producto y por otro lado la conversación que hemos tenido. Simplemente te os informo, importante poder coger y formar a la gente con simuladores, ¿vale? Por ejemplo, si hay gente que hace la ruta al norte, pues hostia, lluvia, cántaro, saber hacer un contravolante, o una de dos, o te vas a un campo de estos de conducción, ¿no? Aquí en Cataluña, pues te vas a Montmeló, al circuito del RAC, o te vas a Campadrón, ¿no? ¿Por qué os digo Perdona, esto? Xavier. Sí, dime. Uy, no, que en este sentido, por ejemplo, nosotros hemos hecho varios talleres de seguridad vial precisamente con los simuladores que te ponen esas situaciones de lluvia, de pues, distintas situaciones, para que incluso también ya no solo esas situaciones, sino con las gafas que te producen las alteraciones como si hubieras bebido, y haces distintas pruebas para que se vea cómo es tomarse una copa, tomarse dos y cómo parece sí, que no cómo se va afecta, acotando la carretera, ¿eh? Pues eso era lo que quería implementar, ¿eh? Celebro que ya lo hayáis hecho. Había intuido que, aunque no me lo habíais dicho, pues no lo estabais haciendo. Y eso es importantísimo porque, ¿qué pasa? Que con los simuladores lo que hacemos es proyectar la consecuencia, no solo sensibilizar, ¿no? O sea, a esto se le llama sensibilizar por inducción, ¿no? No solo es decirlo, no solo es verlo, sino proyectarle la consecuencia, el efecto, ¿no? De ir conduciendo, por ejemplo, un comercial, ¿no? Que ha ido a comer con un cliente con 2 copas de vino, ¿no? O, bueno, llegado el momento, antes hemos hablado de las adicciones, pues ir fumado al volante, ¿no? Pues el ver la consecuencia, el proyectar el riesgo y la consecuencia hace que ayude a hipersensibilizar, a cerrar el círculo. Por lo tanto, oye, celebro que ya lo estéis haciendo porque realmente esto tiene también unos resultados espectaculares en la toma de conciencia de vuestra gente, ¿no? Pues oye, muchas gracias. He encontrado muy cómodo. Yo no sé que vosotros si os habéis encontrado cómodo, pero llevamos 1 hora y 11 minutos y oye, tan ricamente, ¿no? Entonces, repito, esto pretendía generar conciencia, estoy seguro que lo hemos conseguido y agradeceros vuestro tiempo y el esfuerzo que habéis hecho, vuestras copadas agendas, porque realmente yo creo que esto es útil. Es útil porque ayuda a cambiar conciencia de muchos empresarios, de muchos directivos que todavía lo ven esto como un impuesto revolucionario, ¿no? O un quitamultas, ¿no? Correcto. Por tanto, gracias una vez más.